Hermanos, sí es importante recordarles que cuando nosotros venimos y compartimos la semillita, es algo de lo que nosotros diariamente o podemos estar viviendo, podemos estar compartiendo con el Señor. Sí es importante que usted tome este espacio no como a la ligera, sino que usted pueda escuchar, pueda poner atención, porque nos retroalimentamos. A mí me bendijo mucho lo que compartió Eduardo Méndez la semana pasada y lo que hemos compartido. Bueno, yo es que soy de la vieja guardia y apunto todo, pero los que son ahora más tecnológicos y todo, pues tienen que buscarse sus métodos también para cómo lo que se comparte aquí en la iglesia puede hacer vida también en el tiempo de ustedes individual y en la semana. Creo que eso es importante, hermanos. Amén. Bueno, vean, yo hoy vengo a hablarles de un héroe. Job no está en la Biblia, ustedes leen Hebreos y ustedes no ven a Job como héroe, ¿verdad que no? Como héroes de la fe, no se menciona. Podemos mencionar a David, podemos mencionar a Abraham, a Isaac, esos son como los héroes, ¿verdad? Sus hazañas y las cosas se han hecho. Pero resulta que Job hizo su hazaña, y su hazaña fue poder vencer aquella circunstancia tan grande que se le presentó en su momento de vida. Entonces hoy yo les vengo a hablar de Job. Vamos a hablar algo muy pequeñito, pero es que desde diciembre hemos estado compartiendo en parte de nuestra familia sobre Job, y hay cosas que a mí me han llamado mucho la atención, y ya que hoy se me dio la oportunidad de compartir la semillita, yo quise compartirlo. Entonces vamos a ir rápidamente a Job 1 del 6 al 12. Y lo vamos a leerlo así lo más rápido posible. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. O sea, vean cómo Satanás tiene toda la habilidad de andar por todo la tierra. Eso es importante, hermanos, que ustedes vean que él anda viendo, qué él hace, qué no hace, a quién busca, a quién se fija y qué no es, qué es su plan para hacer sus cosas, ¿ok? ¿No has considerado a mi siervo? Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Vean qué tremendo Dios. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Vean las cualidades de Job ante Dios. No es ante cualquiera, ante Dios, de al que le cantamos hoy, ante ese. Vean las cualidades que él tenía. Interesante. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era cualquier cualidad la que tenía. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? De balde es como así, de la nada. Sí, ajá. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Amén. A mí me gustó, vamos a utilizar derechos de autor. El domingo pasado Eduardo enseñó sobre 2 escenarios. Hoy vamos a utilizar esa palabra. Tenemos 2 escenarios. Tenemos a Job. Job está en la tierra, está sentado, puede estar sentado, alabando al Señor, orando, trabajando. Imagínense lo que puede estar haciendo Job en ese momento. Pero vamos a irnos más arribita y vamos a ir al cielo. Ahí tenemos otro escenario. Está Satanás, donde llega, ¿donde quién? Donde Dios. ¿A qué llega? Están a preparar un plan ¿contra quién? Contra Job, hermanos. Es que vean qué interesante. Algo tan chiquitito, es muy interesante pensar en esto. Y viene el astuto, que tiene varias cualidades, que yo se las voy a leer. El acusador tiene intelecto. ¿Por qué? Porque conversa con Dios. Tiene emociones, siente antagonismo, o sea, él quiere derrotar a Job hasta donde desea, lo que él pueda, él lo que quiere hacer es derrotar. Y tiene voluntad porque se propone destruir a Job, pero ¿cuál es el objetivo de destruir a
no puede decir, desacreditar a Dios en todo. Entonces vean qué tremendo estas cualidades del enemigo, ¿verdad? Es voluntarioso, tiene emociones y también es intelectual, todo lo pensó. Y solo imagínense ustedes que venga Satanás y le diga a Dios, bueno, ahí está Giselle, haga usted si le quita todo, a ver lo que va a formar Giselle contra usted. Ustedes se imaginan a Dios y Satanás. Es que para mí, tal vez porque como uno es maestro y uno tiene como toda la parte del pensamiento ahí, ¿verdad? Que piense y todo y se imagina, pues uno es muy dado a eso. Pero solo imagínense a Dios y a Satanás en esto, ¿verdad? No es que Dios se sienta con Satanás siempre a pensar qué hacen contra nosotros. No, tampoco así. Pero en este momento y en este escenario, eso fue lo que pasó. Él llegó a presentar a Job y empezó a decir cosas de Job que no eran ciertas. Pero aún así, hermanos, cuando viene Dios y le dice, vean qué interesante cuando viene Dios y le dice, pero extiende ahora, Dios dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él a hacer su plan, y ya sabemos toda la historia de Job, y los que hemos leído Job ya sabemos Job. Pasemos a la otra, chicos. Pero vean qué interesante, hermanos. Si hay algo que Dios sabía, es que aunque, ¿cómo les explico? Si hay algo que Dios sabía, es que conocía el corazón de Job. Al final él tuvo que decirle, de oídas se había oído. Y después reconoció todo lo que era Dios. Pero era necesario para Job esta circunstancia tan dura. ¿Y a qué nos lleva esto? A 4 principios. 1, enfrentamos a un enemigo que no podemos ver, pero sabemos que es real, hermanos, es real. Hay adversidades que soportamos que a veces no merecemos. Muchas veces cuando vienen esas enfermedades a nuestras vidas uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Pero hay por qué que no tienen respuesta en Dios. Hay un plan que examinamos, que no entendemos, pero es el mejor. Nosotros tenemos una visión muy corta, pero Dios tiene una visión panorámica. Y Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Dios ve el futuro, y Dios ve más allá. Entonces, estos 4 principios, guárdeselos, hermanos. Hay consecuencias que experimentamos que no podríamos prever, pero son necesarias para nuestras vidas, porque Dios conoce nuestro corazón. A veces uno dice, Dios, ¿por qué estoy en esto? Dios, ¿por qué me mantienes en esto? Dios, y ¿verdad? Como hablaba hoy Benjamín y a mí, yo dije, es que Dios es tan lindo para traer las cosas aquí al púlpito. Y Dios sabe qué es lo que usted necesita el día de hoy. Y yo se lo dejo ahí. Y vamos a concluir con esto. Debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. En la prisión de nuestras circunstancias, usted déjelas que sea Dios. Que sea Dios en usted. Que Dios sea el que trate en su vida. Y yo lo invito a usted y me invito a mí misma. ¿A qué? A ir a la cruz. Ahí es donde vamos a dejar nuestras cargas, que son quitadas, y donde empieza nuestra esperanza, hermanos. Si habrá un plan para nuestras vidas, Dios sabe cuál es el mejor plan para nuestras vidas. Si así como Satanás llegó a presentarse, a presentar a Job delante de Dios, muchas veces nosotros podemos ser presentados delante de Dios y muchas circunstancias vienen a nuestras vidas que no entendemos. Pero lo más importante, hermano, es saber que Dios conoce todas las cosas, que Dios sabe cuál es el mejor plan para cada uno de nosotros y que Él va a estar con nosotros en todo momento. Entonces, hermanos, qué esperanza más linda, ¿verdad? Lo más importante, hermanos, es que nosotros nos podamos mantener fieles para Dios. A pesar de la circunstancia que vivamos, mantengámonos fieles. Fieles, que nuestro corazón siempre esté fiel para Dios. Y vean, hermanos, la vida nos va a alumbrar diferente. Amén. Muy bien, vamos a ir a la tercera parte. Esta es la parte 3, adoración como primicia. Hemos compartido y hemos conversado con el tema de las primicias. Y también para crecer en el conocimiento de la palabra, y no solamente en esto, sino que también en desarrollar los principios que son tan valiosos de desarrollar con respecto a lo que es la palabra y nosotros como hijos de Dios. Yo creo que
nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no debemos de dejar de crecer en medio de todo lo que está aconteciendo en nuestro entorno, en nuestra familia, y seguir creciendo como iglesia. Yo creo que el crecimiento es algo que es vital, que es importante. Hoy, este año, necesitamos pensar en multiplicar nuestros tiempos con Dios, multiplicar nuestro estudio de la palabra, multiplicar nuestra devoción a todo lo que tiene que ver con los espacios espirituales, con los espacios familiares, multiplicarnos en eso, multiplicarnos también como iglesia, trayendo gente, invitando, discipulando, evangelizando, hermanos, porque este es un llamado de Dios para nosotros. Los imperativos de Dios están presentes y latentes ahí. El año pasado, yo no sé cuántas veces me salió que dije esa palabra, no sé, como 500 veces dije el imperativo, los imperativos de Dios, como 500 veces. Yo creo que ya ustedes, entonces ya no, este año voy a tratar de no decirla. Es que es interesante, hay gente que nos sigue a nosotros tenemos gente que nos están siguiendo en medio de las redes, son unas 500 personas, y hay algunos que ponen ahí, ¿por qué usted, pastor, por qué usted usa tanto esa palabra? Otro, pastor, es que ¿por qué usted dijo esto? Sí, ¿verdad? Es muy interesante, no tengo tiempo a veces de contestar todo, porque a veces es muy polémico y uno no tiene el espacio, pero es muy interesante eso de las redes sociales. Ok, dijimos también con respecto a esto que dijimos también y hemos dicho que la primicia es poner a Dios de primero, por encima de todo. Si Dios es primero, todo lo demás está bendecido y protegido. Hermanos, esto es una verdad espiritual que nosotros necesitamos creerla, porque la fe no es un asunto solamente de decir yo tengo fe. No, es que la fe tiene que ser probada. Y usted también tiene que confiar y creer, hermanos. Amén. No que todas las cosas a nosotros nos caen, pero muchas de las cosas que nosotros decimos que es por fe, necesitamos añadirle a esta fe ganas, deseos, ¿verdad? Instrucción. Porque la fe no es un asunto solamente así, yo creo y tengo fe. Sí, yo tengo fe, pero la fe tiene que estar sustentada en la palabra, la fe tiene que estar sustentada en las escrituras, la fe tiene que estar sustentada en la forma en la que yo también me desarrollo y me desempeño como individuo. Yo tengo que priorizar, por eso cuando hablamos de la primicia, porque casi siempre la primicia, mucha gente dice, es que fue uno de los comentarios, pastor, estás hablando de las primicias, pero las primicias están en el Antiguo Testamento. Yo le dije, pues Pablo estaba en el Nuevo Testamento y dice que la primicia es Cristo. Y creo que las primicias no solo es un asunto de dinero, hermanos, que también esa es otra de las cosas que se ha tratado de decir. Yo sí creo que si yo delante del Señor, yo digo, voy a iniciar mi año y yo voy a creerle al Señor por la bendición que Él me ha dado, y yo puedo decir, yo voy a dar esto como una primicia, salido de mi corazón, y doy a Dios material. En el Antiguo Testamento la primicia tenía esa forma, y en el Nuevo Testamento también había una práctica, porque se desarrolló. Recuerden que el Nuevo Testamento también tiene una forma en la cual nosotros necesitamos interpretarla. Es que vino Cristo y el Nuevo Testamento se desarrolla en la Escritura a través después de Cristo. Pero tiene mucho de todo lo que es el Antiguo Testamento. Es una interpretación de lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no se cerró nunca ni se va a cerrar. Jesús decía, porque el Antiguo Testamento habla de mí. Entonces nosotros tenemos que tomar las cosas espirituales, entender cuáles son las leyes espirituales, cuáles son los principios espirituales colocados para que nosotros hoy, siendo la iglesia de este siglo, las podamos reinterpretar. La práctica de las primicias es una práctica sana, salida de un corazón que sabe dar.
pero no, pero igualmente yo sé que es que se ha manipulado mucho o se ha ensuciado mucho el tema, pero nosotros debiéramos practicar aquellas cosas que son efectivas y que fueron efectivas, que no han caducado, hermanos. La Biblia no ha caducado, nunca. Amén. De cada uno como propuso en su corazón, eso no ha caducado. Ahora, diezmo, ofrenda, como quiera discutir y llamarle, al final el punto es, yo tengo que dar de lo que Él me da. Y la forma que la iglesia se dirige y la forma en que la iglesia siempre ha existido ha sido de esa manera. Jesús lo practicó. ¿Quién andaba el dinero para las cositas de ellos? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el que andaba la bolsita con la plata? Judas. Jesús lo practicó y Jesús dijo, vayan a donde está el mesonero, usted que tiene la plata, vaya y alquíleme eso, pues necesitamos comprar, necesitamos compartir esto. Cuando tuvo que pagar impuestos, Jesús lo practicó y le dijo a Pedro en el gran milagro del pez, vaya y yo voy a pagar. Pedro le dice, no, usted no tiene que pagar. No, Pedro, yo sé que no tengo que pagar, pero yo de mi corazón, yo voy a pagar. Yo voy a pagar el impuesto aunque yo no pertenezca a esto. Esas son las cosas que tenemos que entender para hacer una familia sana. Un cristianismo sano se traduce en aspectos que salen del corazón, hermano, no por una obligación. Dios nunca obliga, Dios siempre nos está invitando, pero el problema es que a veces nosotros a la invitación de Dios también le decimos que no. Primicias es poner a Dios de primero. Y de lo que tengo, le doy a Dios. Primero, hermanos, hay bendición en eso. De todas formas, si hay algo bonito en la vida es poder usted compartir con alguien lo que Dios a usted le ha dado o lo que usted tiene. Dígame si no. Yo sí siento una satisfacción. Si tengo 2 manzanas, dale a alguien una, yo me siento bien. ¿Cuánto nos sentimos bien? Ese es el principio. El principio es que es bendición de dar. Amén. Bueno, ok, vamos a entrar al tema de hoy porque ya me alargué. El principio, la adoración como primicia. Cuando hablamos de primicia, entonces es Dios primero. Recordemos eso. Yo nací para adorar a Dios. En Apocalipsis capítulo 4, en el verso 10, aparece la gran adoración que está trazada sobre este gran evento que nosotros y que se registra a través de la revelación del apóstol. Cuando en Apocalipsis capítulo 4, verso 10, tengamos la Biblia por ahí, porque hoy vamos a necesitar mucha Biblia para poder constatar y contextualizar algunas cosas. En 4:10 dice, los 24 ancianos se postraron delante de aquel que está sentado en el trono y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración celestial, la visión de los tronos de Dios en medio del libro de Apocalipsis, nos recomiendan y nos dicen que aquí esta adoración en el tiempo final, ¿verdad?, será una realidad, será una de las grandes verdades espirituales que nosotros esperamos siempre disfrutar. Los 24 ancianos que se postran, los que están sentados en el trono y los que están en medio de todo eso, dice que ponen adoración delante del Señor y le dicen que Él es digno. Esa parte es algo con lo que nosotros queremos. Si nosotros vemos el libro de Génesis y vemos el libro de Apocalipsis en la forma de la adoración, nosotros vamos a encontrarnos, hermanos, que hay un sinnúmero de lugares y formas en las cuales los hombres de Dios siempre fueron motivados por el Espíritu a hacer y llevar adoración. Ahora, porque hablamos de la primicia y cuando hablamos de primicias es Dios primero, es importante entonces también entender que cuando hacemos y hablamos de las primicias, es llevar las primicias ante Dios no era solo un acto físico de obediencia. Para ellos tenían que llevarlo, era un acto físico. Ellos llevaban lo primero de la cosecha. Lo primero de la cosecha era para Dios, estaba establecido. Amén. La invitación que Dios nos hace en el Nuevo Testamento a través de Mateo es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y entonces todas las cosas después serán añadidas. La invitación es que Él sea siempre el primero. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado con nosotros los seres humanos, verdad? Esto de la primicia es un acto de fe y de gratitud. Hermanos, si no hay gratitud y no hay fe, nosotros estamos haciendo las cosas por religión. Y por religión, Dios esto no lo ve bien, hermanos. Dios lo aborrece. Él no quiere la tradición. Jesús fue uno de los que criticó tanto la tradición, hermanos. Tantas las formas de tradición, igualmente las formas religiosas. Nosotros tenemos que empaparnos de que cuando hablamos de estos temas con respecto a primicias, con respecto a actos de fe y de gratitud, estos tienen que salir del corazón con toda liberalidad. Amén. Con toda la libertad. Otro momento y otro punto con respecto a esto de llevar las primicias y de las primicias, tiene que ver que la adoración a Dios como primicias es un acto de rendición. Amén. Creo que es Benjamín que ministraba ahora, hablaba con respecto a esto de qué importante es nuestras necesidades y nuestras situaciones. Si usted se siente enfermo, que por cierto estamos orando, tenemos varias gente enferma, que el Señor venga con mano de sanidad. Esta gripe es una gripe rarísima que ha estado, ¿verdad?, golpeando mucho, pero bueno, confiamos que el Señor restaure los cuerpos de nuestros hermanos. Pero cuando hablamos, y Benjamín decía, no es que no es importante tu sufrimiento, no es que no sea importante que usted esté pasando un momento difícil, no es que no es importante que usted esté en una crisis X, J, Y, moral, emocional, sentimental, estrés. Es importante para Dios. Pero nosotros cuando hablamos de primicias y hablando de la adoración a Dios como primicia, necesitamos hacer una parte, hermanos, y proponer en nuestro corazón decir, Señor, yo quiero hoy escoger adorarte a pesar de. Yo sé que es difícil, hermanos. A mí, personalmente, hay momentos donde me cuesta mucho, más, ¿verdad? Porque hay otros momentos donde es muy bonito. Por ejemplo, digamos, ahí en la iglesia es más fácil. Y más si le tocan a usted la canción que le gusta. Y más si, ¿verdad? Etcétera. Pero hay momentos duros, difíciles, donde a usted alguien le dice que ore o que adore al Señor y usted casi está listo a ir a ponerle una demanda. Porque en ese momento lo que menos usted quiere es oír eso. No, nunca les ha pasado. Ay, yo pensé que solo a mí. Yo digo, no, yo necesito otra cosa. Y alguien llega y dice, no, ore. Y usted dice, pero, ¿verdad? A uno le parece como que es muy ingrato eso. Pero no, hermanos, hay una verdad en medio de esto. Y es una propuesta de fe. Es un acto de rendición. La adoración a Dios es, como primicia, es un acto de rendición. La adoración a Dios como primicia es la acción de que tomé la decisión, Dios primero en todo. Esto es la adoración. Entonces, la adoración a Dios como primicia es un acto de rendición. La adoración a Dios como primicia es la acción de que tomé la decisión, Dios primero en todo. Es una decisión, hermano. En esto de la vida es todo una decisión. Yo tomo las decisiones y las decisiones debo tomarlas en el Espíritu, debo tomarlas sobre la base de la palabra del Señor. Amén. ¿Saben? Lo que el Espíritu de Dios a mí trajo a mi corazón, y bueno, porque estoy haciendo un temita, gracias a los que se anotaron, para los que les está llegando momentos de reflexión, que por cierto les digo, sale los viernes y sale los lunes. Y en esta la del lunes no, hasta la del otro viernes, hay un tema, pero el Señor me ministró mucho con respecto a esto. Y vieras que fue muy fuerte. Yo se los voy a poner aquí a ustedes. Hermanos, yo estoy convencido de que usted y yo no necesitamos ser motivados. Yo creo que usted y yo necesitamos ser disciplinados. La disciplina en el creyente, la disciplina en la vida de una persona es mucho más congruente con el mensaje de Dios que un tema de motivación. Yo creo que la motivación no puede
es que lo que voy a compartir ahí es motivación versus disciplina. Es disciplina lo que se necesita. Si nosotros fuéramos tan disciplinados, hermanos, como Jesús. Jesús fue un hombre disciplinado, disciplinado en la oración, disciplinado en el texto sagrado, disciplinado aún en los ritos y las tradiciones que tuvo que cumplir, hermanos. Porque Jesús no se brincó ninguno. Le puso el énfasis y le puso la forma. Y llegó y volcó las mesas de los cambistas. Dijo, casa a casa de oración. Pero Jesús se sometió a todas las formas, porque era un hombre disciplinado. La disciplina es más valiosa que una motivación. La motivación tiene una forma en la que esa trasciende y pasa. Y por motivación yo hago muchas cosas que no las mantengo dentro de mi vida porque no soy disciplinado. Entonces, solo para que piensen, momentos de reflexión. Pensemos en eso. Ahora, vean qué tremendo, porque adora a Dios aún en tiempos difíciles. Leámoslo ahí al contar 3. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Es que es muy fácil hacerlo, hermano. Es que es muy fácil hacer las cosas cuando usted está como que todo está saliendo pura vida. ¿Verdad que sí? Pero adorar a Dios en tiempos difíciles, adorar a Dios en momentos donde usted dice, yo aquí no voy para ningún lado y lo menos que quiero saber es del pastor y de la iglesia y de nada, hermanos. Es una decisión de calidad de fe. Esto es primicia. La primicia de la fe tiene que ser congruente con el mensaje que Dios reparte. Si nosotros le damos lo primero a Dios, nosotros seremos guardados dentro de todo esto, porque es su promesa. Pero Él tiene que ser primero, hermanos. Y ya lo vimos y lo hemos visto en los otros textos, cómo algunos tocaron lo que era de Dios primero y sufrieron todo un caos. Adorar a Dios aún en tiempos difíciles, hermanos. Dios sabe que nosotros vivimos espacios y momentos que tenemos una humana debilidad, que nosotros tenemos situaciones muy feas, difíciles, y otros tienen unas peores, hermanos. Pero esto no quita de nosotros que efectivamente nosotros busquemos un espacio para adorar a Dios, porque esto trae refrigerio, hermanos. ¿Saben cómo es eso? Como cuando a usted no le gusta la pastillita o no le gusta el medicamento. Pero usted sabe que si usted se lo toma, eso le va a aliviar. Por lo menos un rato. Adora a Dios aún en tiempos difíciles. Y vamos a ver por lo menos algunos que adoraron a Dios en momentos difíciles. Número 1, Job. Job reconoce su soberanía. Vean Job capítulo 1 en el verso 20. Job capítulo 1, hoy estamos con Job, ¿verdad, Jess? 1:20. Job capítulo 1, verso 20. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. ¿Qué hizo? Adoró, hermanos, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, qué momento más difícil para Job. Ustedes tienen el contexto ahí en capítulo 1. Job le vinieron a decir, se murió esto, se le murieron los hijos, todo el mundo se le murió. Hasta la señora le salió un poquillo ahí espesa. Le dijo, hombre, renuncia a Dios y muérase, Job. De todas formas, ya usted me dejó ahí heredado todo. Hermanos, qué duro, qué difícil todo en contra. Pero qué tremendo, porque esto es lo que justifica el verso 1:1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Eso fue lo que realmente Dios pensaba de Job. Y cuando Dios piensa esto de Job, Job viene en este momento circunstancial tan duro y tan difícil, y lo que hace es reconocer la soberanía de Dios y adorar. Vean otro, Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 18. Vamos ahí. Segundo libro de Crónicas. Josafat
2, 20, 18. Josafat de Segunda de Crónicas 20, 18. Amén. Espero que lleguen ahí. Vean qué tremendo, hermanos. Porque dice en verso 18, entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Confiaron en Él en medio de los temores. Hermanos, la situación estaba tan adversa, y no tenemos el espacio porque no se trata de esto, de ver el contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Josafat dice que cuando estaba aquí en la asamblea, ¿verdad? Estaban en la reunión, se presentaron ahí los habitantes de Jerusalén, el rey Josafat, y que el Señor le dijo, no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino es mía. Hermanos, ellos venían y venía un pueblo a atacarlos, era una gran multitud que venía sobre el pueblo de Israel. Y Josafat, en medio de los temores, dice que llegó, se inclinó, se postró y le dijo al pueblo, humillémonos, postrémonos y adoremos delante del Señor. Adorar a Dios, aún en tiempos difíciles, es entender primicia. La primicia en la adoración. Hermanos, si hay algo solemne, especial, es adorar. Cuando usted y yo estemos en momentos difíciles, adoremos al Señor. Adorar no es solo cantar, adorar es rendir mi corazón, adorar es clamar, adorar es abrir mi espacio en mi corazón y decirle cómo estoy, cómo me siento, Señor. Saben, hermanos, Dios no quiere oraciones tan específicas ni tan bonitas. Él ve actitud de corazón. Cuando das lo primero, cuando le das a Él lo primero, Él lo que ve es el corazón. No es si lo dije bonito, si lo dije feo, si canto bien o no canto bien. Amén. Gracias a Dios por los que cantan bonito. Número 3. Adora a Dios aún en tiempo. Ven qué tremendo, hermanos, porque la primicia en la adoración es algo. Salomón, en Segunda de Crónicas, ya que estamos ahí, capítulo 7, verso 3, al dedicarle el templo, y recuerden que nosotros, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros también somos ese templo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 3, es la fiesta de la dedicación. Y cuando llega este momento, vean qué tremendo, porque era un momento de mucha algarabía, era un momento bonito, ¿verdad? Sin embargo, Él no deja que el tiempo sea bonito, porque a veces nuestras alegrías se nos olvidan, Dios. Cuando estamos muy emocionados y muy motivados y muy, ¿verdad? Parece que Dios no está ahí. 7:3. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Hermanos, qué inmensidad en la adoración cuando yo tomo en cuenta a Dios de primero en mi primicia de adoración, en mi primicia en la oración, en mi primicia en el dar de lo que Él me da, en mi primicia de poner mi vida, mi familia delante de Él como la prioridad. Nosotros priorizamos muy diferente, hermanos. Nosotros a veces priorizamos más por nuestros espacios, por nuestras formas, por nuestras situaciones. Y esto no está bien, porque nosotros también, como templo del Espíritu Santo, somos personas que necesitamos saber y entender qué es que en mi espíritu está el Espíritu y que me anhela celosamente. Que todo lo que yo hago, que todo lo que yo digo, que todo lo que yo vivo, Él lo sabe, hermanos. Este hombre, Salomón, llega y en la indicación dice concreto, ¿verdad? Concretamente, todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron, rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Número 4, Jacob. En Hebreos capítulo 11, verso 21. Bendijo al Señor por el trato recibido. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos
pensando en lo que nos falta y no agradecemos lo que tenemos. Momentos de reflexión para el lunes es ese. Bendecir al Señor. Vean Hebreos capítulo 11 en el verso 21. En capítulo 11, verso 21, dice la escritura: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Hasta ahí, hermanos, hasta el último momento, cuando ya no podía más, cuando llegó el tiempo final, Jacob bendijo al Señor por todo lo que él había recibido. Nosotros a veces estamos muy conscientes de lo que nos hace falta. Pero si usted y yo concientizamos en lo que Dios nos ha dado, en el trato que Dios nos ha, de lo que Dios hemos recibido, creo que nosotros tendríamos y pondríamos a Dios de primero. ¿Qué hay primero en tu corazón? ¿Qué hay primero en tu vida? ¿Qué es lo primero en lo que usted y yo estamos funcionando de forma concreta, tangible, real, hermanos? No el discurso, no la forma del verbo. Yo podría decir, Dios es el primero en todo, pero mi vivencia es la que va a ser realmente, va a poner el énfasis y va a poner la forma que es la verdad que yo vivo. ¿Quién vive de primero en mi corazón? Yo sí lo creo, hermano. Yo creo que nosotros estamos aquí por esa causa. Yo sí creo que nosotros estamos aquí porque Dios es primero en mi corazón. Yo sí lo creo. El punto, y eso no es el problema, creo que el miércoles compartí sobre eso también. El punto no es que yo crea, yo creo que los cristianos sí creemos que Dios debe ser el primero. Dígame amén. El punto está cuando yo estoy en los momentos difíciles. Ahí es, hermanos, y esto se trata, compartir, esta enseñanza. ¿Qué hacemos en los momentos más cruentos y difíciles? ¿Qué hacemos cuando el asunto no sale? ¿Qué hacemos cuando estamos, hermanos, al borde y ya no tenemos una respuesta y ya no sabemos qué hacer con los chiquillos, ya no sabemos qué hacer con el esposo, con la esposa, ya no sabemos, hermanos, la cosa se puso difícil. Ese es el punto en donde nosotros tenemos que ir al crecimiento y decir, sí, Señor, estás en primer lugar. ¿Qué pasa con una enfermedad? ¿Quién está de primero en mi vida? Eso es, hermanos, porque yo sí creo que los cristianos estamos listos para decir, el Señor es primero, y tontos seríamos si no lo pongamos de primero. Él es el Todopoderoso, Él es el Rey de Gloria. Pero ¿qué en los momentos adversos? ¿Qué en los momentos de dificultad? Ese es el gran reto que nosotros tenemos. Poner a Dios y adorar a Dios como primicia en tiempos difíciles. Vamos a ver, me quedan. El quinto, Primera de Samuel capítulo 1, verso 19. En Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 1, verso 19. Mantener su fe sin haber recibido la promesa. ¿Se acuerdan de Ana? Hermanos, bueno, ustedes saben la historia de Ana. Ella mantuvo su fe en medio de los tiempos. Ella mantuvo su fe sin haber recibido nada. Ella cuando sale del templo, y leamos ahí, primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 19. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano. Y oigan qué hicieron. Adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Esto está hablando de Ana. Ana, que Elí le había dicho, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda la petición de lo que le has hecho. Halle su sierva gracia ante los ojos. Y dijo ella, entonces a la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste el semblante. Ella se fue, hermanos, mantener la fe sin haber recibido la promesa. Lo que le dijo Elí fue, vaya, el Señor se va a encargar de usted, mamita. ¿Aló? Eso es fe en acción, hermano, eso es fe en acción. Y la primicia tiene esa ventaja de que la fe en acción funciona ahí. Yo doy primero antes doy porque ya Él me bendijo y tengo fe y expectativa que este año será un año de bendición.
Entonces no pongo mi vida, pongo lo que yo sé que él trae. Hermanos, familias que bendicen, familias, personas, si usted como creyente, usted entiende este principio y lo practica, usted será muy bendecido. Si yo pongo a Dios de primero en todo lo que yo soy, en todo lo que hago y en todo lo que tengo. Hermanos, ¿sabe cuántos? Ana llegó llorando porque no podía tener. Chiquillos, ¿sabe cuántos tuvo después? Manita. 5. Después ya más bien tuvo que parar. Ya después fue al templo a decir, Eli, no me puede ayudar ahí porque la cosa está que ya mi esposo ya no aguanta. Somos 5 de una sola vez, más Samuel que te lo dejé aquí son 6. Así es que mejor paremos esto. Hermano, la bendición de Dios es esa. Así es como Dios funciona. Dios mantiene todo lo que Él es en promesa. Cuando usted le pone de primero, Él sabe cómo dar y da. Y Dios paga y paga bien y paga a tiempo. Amén, así es. No he visto justo desamparado ni simiente mendigando pan. Aleluya. Dios te mantiene y nos mantiene en el tiempo cuando somos fieles a Él, cuando le ponemos de primero. Ana ya tuvo 5 de más. Más a Samuel que lo ha dejado ahí. Ella le dio la primicia a Dios. Tenga Samuel, déjeselo en el templo. Aleluya, hermanos. ¿Qué estamos trayendo a Dios? Otra vez, hermanos. Gracias a Dios por la parte de las finanzas, pero no es solo finanza. Es tu vida, es mi vida. Son mis actitudes, son mis formas, son mi vida, son mi vivencia cristiana. Es mi compartir, mi convivir íntimo y mi compartir interpersonal. Amén. En Génesis 22:5. Vean qué impresionante este Génesis 22:5. Darle lo que más amamos. Ustedes conocen la historia, pero aquí es donde Abraham, ustedes saben quién era la promesa. Isaac. Darle lo que más amamos. 22:5. Dice este texto, ya ustedes se lo conocen, que son buenos estudiantes de la palabra. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Hermanos, este es un texto, esto no es una historia, esto no es un cuento, esto es una realidad. Dios le había dicho quién era la promesa, darle lo que más amamos. Porque nosotros tenemos como mala o buena costumbre, o a veces mala costumbre, decir, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Lo que no nos gusta, lo que nos estorbe y lo que no queremos, ¿verdad? Sí, en broma lo decimos, yo sé que es un chascarrillo. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Te la llevas o te la mando? ¿Verdad? Señor, quítame esta persona que no la... Es muy fácil, hermana, lo que no queremos. Pero, y yo aquí quiero que usted y yo nos pongamos la mano en nuestro corazón. ¿Qué es lo que usted tanto ama? ¿Qué es lo que yo tanto amo y no se lo doy a Dios como primicia? De aquí tenemos que salir con una convicción de que Dios primero, las primicias es para Él, hermano. Si nosotros queremos que este año, que es un año interesante, porque, ¿verdad? Decía la hermana Ruth, ¿verdad? Que es un año calendario nuevo, pero hay cosas que siguen en bandada, y es cierto, hay cosas que siguen permaneciendo. Pero qué gran oportunidad tenemos nosotros de poder decir, Señor, yo quiero ponerte en primer lugar. Es el gran reto de nuestra vida. ¿Qué amo tanto que no quiero darle a Dios? ¿Aló? ¿Qué estamos dispuestos a darle a Dios que Él nos pide? Si Él nos pide, ¿estamos listos a darle a Dios? Termino con estos dos últimos, porque quiero cerrar con un canto. Ezequías. A ver, ok, ahí está. En Segunda de Crónicas, otra vez Crónicas, capítulo 29, verso 30.
Ahí, 29:30, dice la escritura, voy rápido. 29:30. El rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Cantaron alabanzas con alegría, se inclinaron y adoraron, hermanos. Reconocer que necesitamos una restauración. El contexto de este texto, y no hay espacio como para compartirlo, habla con respecto a todo el reinado de Ezequías. Ezequías sitúa a los levitas en la casa del Señor con címbalos, con arpas y con liras, conforme el mandamiento de David de Gat, el vidente rey y el profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Los levitas se colocaron los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías mandó ofrecer el holocausto. Hermanos, esta gente no tenía un problema de cuestionamiento. Si el profeta lo dijo, así es. Y el profeta podía ser cuestionado, como el pastor, pero ¿por qué a veces no hacemos caso? Había que reconocer que necesitaba restauración, y la restauración estaba en la adoración. La restauración venía en esa forma de adoración. Colocó a los levitas. Los levitas eran aquellos que tocaban los instrumentos y cantaban alabanzas al Señor. Reconocer que necesitamos restauración. Esto es poner a Dios de primero. Esto es primicia. Si usted necesita restauración, hermano, dígalo. Señor, yo aquí estoy. Necesito esa restauración. Yo necesito ser restaurado, Señor. Si quiero servirte, si quiero seguir mi camino como creyente, si quiero seguir tus pisadas, yo necesito ser restaurado. Y la restauración en la adoración es sublime. La restauración en la adoración es algo vital e importante. Y segunda de Samuel 12:20, mientras los levitas de nosotros pasan aquí. Deseo de ser limpio. Segunda de Samuel 12:20. Y creo que en este canto lo que creo y queremos es que esto tenga la posibilidad de que usted y yo vengamos en este momento a adorar a Dios aún en tiempos difíciles. 12:20 de segunda de Samuel dice, estamos ahí ya. Entonces David se levantó del suelo, el rey, se lavó, se ungió y se cambió la ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. El deseo de ser limpio es un deseo que tiene que nacer de nosotros y decir, Señor, límpiame. Como dice el texto, aún de los pecados ocultos, Señor. Aún de los pecados ocultos. ¿Dónde está el grupo? Aquí. Gracias. ¿Dónde es que nosotros necesitamos esa restauración? ¿Dónde es que nosotros necesitamos ese momento? Hermanos y hermanas, repasamos. Job reconoció su soberanía y adoró en momentos y en tiempos difíciles. Josafat confió en él en medio de los temores. Salomón, al dedicar el templo, se postró y puso a todo el pueblo a adorar. Jacob bendijo al Señor por todo lo que había recibido. No se concentró en lo que le faltaba, sino en lo que él ya había recibido. Ana, hermanos, mantuvo la fe sin haber recibido la promesa. Y creo que nosotros necesitamos adorar al Señor por lo que Él ya nos ha prometido en medio de las Escrituras. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos multiplicarnos en esa fe. Necesitamos multiplicarnos, hermanos, en las formas en que nosotros, nuestro cristianismo, cabalgue con más certeza. Gente más estudiosa de la palabra, más temerosa de Dios. Gente de oración, gente intercesora. Gente que le dé a Dios lo que de Dios es, hermano. Mantener la forma de iglesia. Multiplicarnos, hermanos. Es importante, esto es parte del desarrollo de la fe. Darle a Dios lo que más amamos. Usted y yo tenemos que entrar en el secreto de Dios. ¿Qué no suelto? ¿Qué no le doy a Dios? ¿Por qué? Ezequías también reconoce que necesitamos restauración. Y David sabe y cree en el deseo
de ser limpios. Yo creo, hermanos, hermanas, que adorar es el privilegio que Dios nos ha regalado. Y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a adorar al Señor. Ustedes que están ahí en Zoom, también en cualquier plataforma, vamos a adorar y vamos a decirle: Señor, aquí está todo esto. Yo quiero, de verdad, a pesar de mi situación, a pesar de mi adversidad, a pesar de lo que estoy pasando, Señor, yo quiero adorarte. Yo quiero adorar tu nombre, a pesar de todo. Un abrazo para los que están ahí conectadísimos, a Martita, a Josué. Gracias por todo lo que hicieron en este país también, en medio de este espacio, de poder ir y compartir y tirar la semilla de la fe y la esperanza en medio de ese pueblo de la abuelita y en otros lugares. Adoremos al Señor, adorémoslo, a pesar de todo, a pesar de lo que nosotros estemos pasando. Padre, en el nombre de Jesús, de aquí queremos salir, Señor, animados, exhortados y entrar en disciplina para cumplir con el propósito y el plan que tú has trazado. Enséñanos. Señor, tú no eres un Dios mudo, tú nos hablas a través de la Escritura, nos hablas muchas veces a través de situaciones, de personas. Nosotros confiamos y creemos, Señor, que tú quieres siempre guiarnos. Queremos darte la primicia, darte lo primero en todo lo que somos, Señor. Ayúdanos, sabes de nuestra humana debilidad, que hay cosas que nos cuestan, pero tú eres el Dios suficiente, el que llama las cosas que no son como si fueran. Nos has dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Que seamos nosotros obedientes a ti, que entreguemos lo primero. Lo primero es para ti, la primicia de lo que tengo, de lo que me has dado, de lo que soy, es tuyo, Señor.